Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una lectura más de la Biblia del Oso. El día de hoy te invito a que busquemos en Génesis, que busquemos en el capítulo 2 y versículo 24. Génesis 2:24, que es el principio de la Biblia, o casi el principio, en su segundo capítulo, el versículo 24. Dice Génesis 2:24, de acuerdo a la versión de la Biblia del Oso. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán por una carne. Allegarse es una palabra que significa juntarse, unirse. eh, y claro, sé que en las versiones más recientes el significado no ha cambiado. O sea, sigue diciendo y se unirá a su mujer. Es lo mismo, allegarse, unirse, congregarse. Todas las palabras, en este caso, concuerdan. Significa que ya no van a ser uno. Y esto tiene muchas implicaciones en el matrimonio. ¿Qué quiere decir este pasaje para nosotros? Este pasaje lo que nos dice es que todos somos individuos. Todos tenemos ideas propias, planes, características, no sé, personalidad, eh, estilo, muchas cosas. Todos somos diferentes, todos somos únicos. Pero a la hora de contraer matrimonio, de iniciar un matrimonio, de casarse, hay muchas cosas que van a tener que dejar de practicarse como individuo y más bien tendrá que hacerse como eh, como una pareja, o sea, como, es decir, yo puedo decir, es que yo soy así, yo tengo planes, una vez a la semana salgo con los amigos, o yo tengo esto por costumbre. Sí, como individuo, tal vez. Si viviera solo, tal vez. Pero una vez casados, esos, digamos, derechos o privilegios individuales se tienen que hacer a un lado. Es decir, yo no podría estar casado y decir, bueno, pues voy a seguir haciendo lo mismo que hacía de soltero, voy a seguir gastando lo que yo gane en el trabajo, en lo que yo quiera, si yo me lo gané, es mío. Sé que existe eso de los bienes separados, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Se supone que si están casándose y confían el uno en el otro, pues unen sus finanzas y claro, el hombre es cabeza del hogar, pero eso de cabeza del hogar incluso es una gran responsabilidad, no es nada más de pensar, qué bien, voy a mandar y hacer lo que quiera. También hay consecuencias negativas si uno hace lo que quiera. Entonces no solo se trata de que voy a hacer lo que yo quiera porque soy el hombre. No. Hay muchas cosas que van involucradas en el asunto. Entonces, yo tengo planes individuales como soltero, pero una vez estando casado, esos planes tienen que desplazarse. Ahora tengo que hacer planes de acuerdo a mi cónyuge, a mi esposa, a mi mujer. Ya no pueden ser planes que yo diga, pues a esto lo hacía soltero y pues voy a seguir viviendo como soltero. Eso es un gran síntoma de inmadurez. Es un síntoma de no estoy eh, viendo la magnitud de lo que significa el matrimonio. Es decir, es como si yo viviera viendo a mis padres viviendo como si fueran solteros, o sea, que cada quien está en sus propios planes, y cuando salimos de salida familiar, no sé, yo voy a salir con mis hermanos, o sea, que mis padres, que mi padre diga, no, yo voy a salir con mis hermanos, ustedes pues ahorita de rato los veo. No, una vez que uno se casa, tu familia es tu esposa. Ahí ya comenzó una familia. No necesitas tener hijos para decir ya comencé a tener una familia. No. Aquí no dice esto. No dice que eh, no dice que hasta que ya tengan hijos serán una sola carne. Es a partir de ahí
¿cuáles son las condiciones de dejar al hombre a su padre y a su madre? No es hasta que tenga un hijo o una hija. No. Dejar al hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué significa dejar a su padre y a su madre? No significa ya no los voy a volver a visitar, procurar, los voy a bloquear de redes sociales o los voy a bloquear en el teléfono, que es lo que ahí se hace. No. No necesitas hacer eso. De hecho, hay que seguir honrando a los padres y visitarlos, frecuentarlos, llevarles algo. Es parte de eso. Pero, ¿qué significa dejar? Pues, si ahorita como soltero mis planes están apegados de acuerdo a lo que mis padres me dicen, eso es lo correcto. O sea, ahorita la Biblia nos dice a los solteros o a los que vivimos aún con los padres que hay que obedecer a nuestros padres en todo. Dice, hijos, obedeced a sus padres en todos. Parece que se contradice, que de repente dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y al mismo tiempo dice, dejar el hombre a su padre y a su madre. Y dices, ¿cómo? No, que los hijos tienen que hacerle caso en todo. Y porque muchas veces los padres no van a querer que los hijos se vayan. Entonces, si el hijo se quiere ir, pero al mismo tiempo ve este pasaje y dice, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues hay que hacerle caso a Dios. Y uno dijera, sí, pero Dios ordenó ambas cosas. ¿De acuerdo? Pero hay que ver en qué contexto lo está ordenando. Si yo no soy alguien que me esté casando, entonces sigo y vivo bajo la casa, el techo de la casa de mis padres, entonces estoy bajo el mandato de hijos, obedecer a sus padres en todo momento. No hay discusión. Está escrito en la Biblia perfectamente. Pero si uno va contra el matrimonio, entonces es donde tiene que empezar ese desprendimiento. Ya no puede ser bueno, me voy a casar, pero déjale pregunto a mis papás si tengo que hacer esto. O imagínense una vez casados, dejen preguntar, o sea, está bien pedir consejo aún a los padres, aún estando casados. No estoy diciendo que no se pida consejo. Claro que sería lo ideal, o sea, que sería muy bueno y hasta, o sea, y creo que hasta diría que sería bíblico seguir pidiendo consejo a los padres, pero no depender de todo de ellos, de cómo voy a gastar eso, déjale pregunto a mis papás, o voy a salir, pero voy a preguntar. No, ya no puedes depender de eso. Sobre todo uno como hombre tiene que saber tomar decisiones en conjunto con su esposa, porque tampoco se trata, soy el hombre, yo decido todo sin nada. Sería válido que yo tomara mis propias decisiones sin consultar a nadie, digamos, si viviera solo. Ahí literalmente vivo solo, nadie me manda, incluso podría estar viudo o soltero, vivo solo, entonces nadie me manda. Entonces ahí sí no tendría alguien más con quien digamos tener ese liderazgo dual, digámoslo así. La mujer también tiene cierto liderazgo en la casa, no mayor que el hombre, pero en cierta manera sigue siendo liderazgo. Entonces, no se vale eso de voy a tomar mis decisiones yo y sin consultar a nadie si estoy casado, digo. Entonces, ¿para qué me case si al final de cuentas yo estoy tomándolo todo yo como si fuera un soltero? No se vale vivir como soltero cuando no está casado. Así como Dios prohíbe la fornicación, es decir, el sexo fuera del matrimonio, porque el sexo es algo que le pertenece solo al matrimonio, también está mal vivir como soltero ya estando casado. Es decir, ya tengo los privilegios del matrimonio, entre ellos está el privilegio de pues gobernar mi propia casa, de vivir en la vida sexual y más cosas, pero querer tener esos privilegios y al mismo tiempo los privilegios de soltero es un gran síntoma de inmadurez. Y a muchos no les va a gustar pues saber esto de como qué síntomas, por ejemplo, querer seguir cada fin de semana queriendo salir siempre con los amigos, o incluso puede que más de una vez a la semana, porque digamos, ok, una vez a la semana, pero estás considerando a tu esposa, tal vez ella también quiere salir y ya no da oportunidad con sus amigas. O que diga, no, es que yo quiero seguir haciendo mis actividades, quiero seguir jugando videojuegos 4 horas al día,
ya estamos grandes. Y aunque dijeran, es que no estoy grande, apenas tengo 18, sí, pero te casaste, así que eso es lo que implica la vida matrimonial. Es decir, uno puede decir, es que yo sigo estando joven. Digamos, hay quienes se casan a los 18, 19, 20 y quieren seguir justificando sus actitudes de joven porque tengo 20 años. Sí, pero ya te casaste. Y si ya te casaste, entonces ya no eres uno. Tú. Ya no son dos personas. Ya no pueden vivir como si fueran dos personas. Tienen que vivir como si los dos fueran una. Los planes se tienen que unir. No pueden vivir separados. Entonces, ¿qué sentido tiene el haberse casado? Ya no puedes depender del, bueno, voy a ver qué planes van a hacer mis padres para yo. No. Primero son tus planes, sus planes, o sea, tuyo como hombre y el de tu mujer. Y luego, como segundo plano, ya están tus padres. Es la realidad, aquí lo dice en la Biblia. Yo no lo estoy diciendo. Y aún el Señor Jesús vuelve a citar este pasaje y el apóstol Pablo vuelve a citar este pasaje. Génesis 2.24. Sé que ellos no le llaman Génesis 2.24. Ellos no tenían las divisiones por capítulos ni por versículos. Esas ya son divisiones que nosotros hicimos. Pero aún así ellos citan esta porción de las escrituras. Significa que Jesús lo tenía muy en cuenta esto. Que es necesario que para crear una nueva familia hay que dejar a la anterior atrás. Y como digo, no significa dejar en un sentido abandonar, ya no volver a procurar, ni visitar, ni evangelizar, no compartir nada. Pero en un sentido jerárquico, sí. En un sentido jerárquico es necesario dejar a la familia de mis padres atrás. Entonces, porque si no, entonces imagínense, nunca va a existir esa verdadera familia, nunca. Es como yo me pongo a pensar, si mis padres quisieran vivir sus vidas solteros para comenzar, ahorita ya no pueden porque ya ambos ya no tienen sus padres, los padres de los tres ya no están en este mundo. Entonces, aunque ellos intentaran vivir como solteros, ya no les va a funcionar por naturaleza porque ya ni siquiera están sus padres. Ya no pueden decir, bueno, voy a regresar a casa de mis papás y que me sigan manteniendo. Ya no está ninguno de mis abuelos. Entonces, para comenzar, eso no funcionaría. Si yo quisiera aplicar la misma de jamás querer crecer, vivir como una especie de Peter Pan, al final de cuentas los padres se van. Y si se van, me voy a quedar en ese mismo plano de todos modos me voy a quedar solo. Y aún digamos que los padres vivan 100 años. O sea, digamos que ok, los padres viven 100 años, 120, los que Dios les conceda. Pero si seguiría sin cumplir este mandamiento. Digo, una cosa es que a mí Dios me haya llamado a la soltería. Yo sé que a mí no me llamó, pero solo es un ejemplo. A mí no me llamó la soltería. Eso lo tengo muy claro. Y si no me llamó la soltería, entonces este es un pasaje que a mí me está diciendo esto lo necesitas llevar a cabo. Algún día tienes que dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer y serán uno solo. Tendrán que comenzar a hacer planes a partir de ustedes. Eso sí implicaría pues que hay que unir, digamos, algunas costumbres mías, algunas de ella, pero al final de cuentas al mezclar esas costumbres creamos nuestras costumbres, nuestros estilos de vida. Pero no es así como vivieron mis papás, quiero seguir viviendo. No. O viceversa, que ella me diga, bueno, es que mis papás lo hacían así, yo creo que hay que hacer así. No necesariamente hay que hacer eso, sino puede ser, mis padres hacían esto y los míos, y podemos mezclar y ver, mira, pues que se adecua a nuestro plan, pero imagínense, uno vive en cierta parte de la ciudad y el otro en otra y tienen que agarrar un punto neutro. Es que en todo cambia, todo. Imagínense si nuestros padres jamás dejaran sus estilos de vida, quedaríamos convertidos como en una especie de comuna, tipo esta película que salió de Disney, de Encanto. Si la ven, hay muchas cosas que están mal en esa película,
No solo por el hecho de la hechicería y ese tipo de cosas, digamos que es en donde la atención se podría concentrar, pero veo que ellos viven en una comuna, o sea, es una mujer que tiene 3 hijos, bueno, era una pareja, pero el esposo lo mataron y ella se queda cuidando cría a sus 3 hijos en una casa mágica y los 3 hijos se le casan, pero se casan y todos viven ahí. O sea, no existe esa separación del hombre dejar a su padre y su madre. No, aquí es, se casaron pero siguen viviendo todos juntos. Nunca hay esa separación. Se separarán tal vez los hombres, o sea, los que no son de la familia, o sea, los yernos. Esos sí tienen que dejar a sus padres e irse a vivir ahí con ellos. Pero las mujeres que están viviendo en esa casa nunca viven ese desprendimiento. Y eso me dice mucho en la película. Es como si dijera, no, no, aquí en este caso, aquí todos se tienen que ir a vivir a la casa mágica. Y repito, no se trata de abandonar a los nuestros, en un sentido de ya no lo volveré a procurar ni cuidar. Porque incluso vemos que el apóstol Pedro lleva a Jesús con su suegra y Jesús sana a la suegra que tenía una fiebre. Si fuera cierto el abandonar en un sentido tan estricto de no volver a procurar, entonces no estaría escrito esto. Tendría Pedro que haber dejado a su suegra para siempre. O incluso Moisés se casó y bueno, no fue a visitar a Jetro, más bien Jetro fue a visitarlo. Pero Moisés tiene una misión. Pero se llevaba bien con el suegro, o sea, ni siquiera era una relación como las que hoy se presentan. O incluso en la historia de Ruth, aún ella siendo una moabita que no era del pueblo de Israel, ella tiene una buena relación con su suegra. Entonces sí necesita cambiar la jerarquía una vez que uno cambie de casa. No quedarse con esa mentalidad tipo Peter Pan o como les hablaba en Eclesiastés 7:10 de por qué los tiempos de antes eran mejor. Y es que eso es una realidad que se vive en los matrimonios de quiero seguir viviendo como cuando era soltero porque eran los mejores tiempos que viví. Entonces, uno con esa mentalidad me está diciendo una cosa. No soy un verdadero cristiano. No conozco a Cristo. Porque si conociéramos a Cristo, conociéramos que Él tiene mejores cosas para después. Que cada etapa que vivimos es la mejor. Les puedo decir con sinceridad, la mejor etapa que he vivido es el presente. Sí, es el presente. Aunque ya no tenga mis abuelos, aunque ya no tenga mucha gente a mi lado. Pero el presente es mi mejor etapa. ¿Por qué? Porque aquí está Cristo. Pero también estuvo en el pasado, sí, pero ya el pasado ya se pasó. Pues no me puedo quedar a vivir allá diciendo es que antes era mejor. Eclesiastés 7:10 lo dice. No preguntarás esto con sabiduría. O sea, no es sabio preguntarse por qué antes las cosas eran mejor. No es sabio. Y dirán, pero el tema de hoy es Génesis 2:24. Sí, y justamente eso está diciendo. Tu pasado no va a ser mejor que tu presente. En Cristo Jesús, tu pasado no es mejor que tu presente. Y esto lo deja muy claro. Algunos sé que no tuvieron una bonita infancia. Yo en lo personal tuve una infancia muy bella, muy hermosa, memorable, clásica. Pero ya pasó. Es muy obvio que ya pasó, claro. Hasta mi adolescencia, hasta mi juventud ya pasó. Ya no me considero... no, perdón, corrijo. No es que no me considere, es que ya no soy joven. Yo ya pasé por esa etapa, ya tengo 31. Entonces ni siquiera califico como joven. Aún así, los tiempos de antes no son mejor que los de hoy. Y esto lo deja claro. Si los tiempos de antes fueran mejor, incluso Dios tal vez estaría recomendando no dejes a tu padre, o incluso dijera y lamentablemente dejarás a tu padre y a tu madre y será una triste cosa. No, está diciendo, se acaba una etapa, tienes que pasar a otra. Lo deja muy claro. Dejas una etapa, pasa a otra. Para glorificar a Dios. Siempre el final de todo esto es glorificar a Dios. Si esto no glorificara a Dios, la Biblia no lo estaré diciendo.
no te pediría que dejaras esa jerarquía de hijo con tus padres y que tú agarraras ese lugar en tu propia casa. He visto esos chistes, les llaman memes, que son de imágenes, donde dice lugares peligrosos para construir. Y dice al borde de una montaña, en una zona inundable, en la arena donde se cae todo, en zonas de tornados, y la última en el terreno de los suegros. ¿Y cuánta razón tiene esa ilustración? Peligroso construir en el terreno de tus suegros, porque sigues estando bajo el yugo de ellos. No hay por dónde verlo, a menos que el suegro te diga voy a firmar unas escrituras para que esta parte del terreno sea tuya. Entonces ya aplica esto. Entonces ya estás, en este caso tu mujer estaría dejando su padre a su madre y te estarías unido. Pero si sigues estando en un lugar, tanto en la casa de tus suegros o de tus padres, si sigues estando ahí, no se cumple esta condición. Porque va a seguir habiendo una cabeza. Aunque digas, yo soy cabeza del hogar. Sí, pero este no es tu hogar. A menos que el suegro te firme y te diga, ¿sabes qué? Te doy las escrituras de la mitad de mi terreno. O sea, si este es mi terreno, te doy las escrituras de esta parte, ya es tuyo. Entonces ahora sí eres cabeza de ese terreno, de ese hogar nuevo. Pero si solo construyes, solo quieres quedarte a vivir con ellos, sé que hay ocasiones en las que es difícil vivir y sobre todo hoy en día conseguir una casa. Pero no es excusa. No es excusa para decir, bueno, me voy a quedar a vivir con mis suegros. No es excusa. Dios provee para nuestras necesidades básicas. Pero no es excusa el decir, bueno, pues me voy a quedar así a vivir con mis suegros o con mis padres. No estás dejando a tu padre a tu madre, o tu cónyuge no está dejando a su padre a su madre. No están siendo una carne en un sentido tan estricto. Bueno, puede que sí sean una carne, pero no están dejando a sus padres. Y al no dejarlos, no están haciendo una casa nueva. Están haciendo una torre de Babel, diría. No están dejando que se crean nuevas familias, nuevos hogares. Y eso no glorifica a Dios. A Dios le glorifica que hagamos nuevos hogares, que nos multipliquemos y que demos gloria a Dios en multitudes. Eso sí le da gloria a Dios, que lo alabemos en multitudes, que expandamos su reino, eso sí lo glorifica. ¿Y cómo expandir su reino? No solo con el Evangelio, porque el Evangelio sí es una manera de hacerlo, pero no es la única. También es creando familias. Y ojo, no estoy diciendo que el que no pueda tener hijos por estéril está en pecado. Dios decidió no dar esa oportunidad. Digo, espero que todos los que se casen tengan hijos, pero si no, yo no lo llamaría que es un castigo del Señor, estás en pecado por no tener hijos. No, simplemente Dios no te permitió tener. O puede que te esté poniendo a prueba para que ores y Dios te conceda, o puede que te diga, no, yo no quise que tú tuvieras hijos. O puede que te toque adoptar o simplemente no tenerlos y ya. Pero es importante recordar esto. El hombre tiene que dejar a sus padres y comenzar a construir su propia familia. Así comienza todo. De hecho, aquí estamos viendo básicamente un milagro. Estamos viendo el nacimiento de un matrimonio. Es como así como los ateos quieren ver el Big Bang y ver cómo inició el universo. Bueno, aquí los cristianos podemos ver cómo inicia una familia. El hombre deja a su padre, a su madre. O sea, ¿qué significa dejar a su padre, a su madre? Deja su casa, su estilo de vida como soltero y se une a su mujer. Porque tal vez no vivas con tus padres, vivas con tus abuelos o con tus tutores, yo que sé, con tus tíos. Pero al final de cuentas lo que estoy diciendo es tienes que dejar tu casa, tu hogar y crear uno nuevo. Y esto hasta podría decir es un milagro. Es como estamos viendo no solo porque el inicio de la vida en sí es un milagro, pero aquí estamos viendo el inicio de un matrimonio. Y no solo un matrimonio, el inicio de una familia. Tan importante es que hasta el Señor Jesucristo lo recita.
tan importante que el apóstol Pablo vuelve a citarlo. Entonces los dejo con esta reflexión. El hombre, o lo voy a repetir, por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán por una carne. No he dicho todo lo que se debería decir de este pasaje, o sea, es que este pasaje es tan complejo, yo solo estoy viendo la punta del iceberg. Pero yo sé que ustedes estudiando sus Biblias, este pasaje, solo este versículo, pueden sacar mucho contenido y aplicarlo en sus vidas diarias. Vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar y cómo nos va a bendecir por obedecer a su palabra. Espero que este mensaje los haya bendecido y que podamos glorificar a Dios con lo que conozcamos, que no solo se quede aquí y aquí nada más en el corazón, sino que se vea en obras de una conversión que hemos tenido en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso.